humanidad llegara a un punto en que fuera grande el número de seres humanos y que Roma ya hubiera inventado todos los caminos para ir hacia Roma. Los romanos, ¿recuerdan? Los romanos son los que inventaron los caminos, y por eso el dicho decía: todos los caminos llevan a Roma, porque ellos empezaron. Entonces dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿En qué reloj de quién? En el reloj de Dios, reloj eterno. O sea, Dios, llegó un momento en que Dios dijo: ahora va mi hijo al planeta Tierra. ¿Qué hizo Dios con respecto a los tiempos de ignorancia del hombre? ¿Qué hizo Dios con respecto a todo el tiempo de ignorancia del hombre? ¿Qué hizo Dios con respecto a los tiempos de ignorancia? Léanlo, hermanos, ahí está, versículo 30. ¿Pero qué hizo con los tiempos de ignorancia? Versículo 30. Los pasó. Pero se dan cuenta de algo interesante, hermanos, ahí está en la Biblia. Pongamos atención a las escrituras, al texto, porque lo que responden no es necesariamente malo ni equivocado, pero analizar el texto nos ayuda. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Hermanos, vean, dice la escritura que Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que los hombres se arrepientan. Todo el tiempo, todos los años que pasaron desde que el hombre cayó en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, hasta hace aproximadamente 2000 años con la venida de Cristo Jesús, Dios pasó por alto esos tiempos. Como que no tomó acción, no lo tomó en cuenta, no castigó necesariamente al ser humano por no arrepentirse y creer en Jesucristo, porque Cristo todavía no venía. Bueno, debido a esta ignorancia, la gente prácticamente hizo lo que bien le parecía. Y el libro de los jueces, hermanos, el libro de los jueces llega a un punto en que el escritor, el autor de los jueces dice: en aquel tiempo no había rey, y cada quien hacía, en pocas palabras, lo que se le pegaba en su regalada gana. Así lo decimos nosotros. Cada quien hacía lo que quería, lo que pensaba que quería hacer. No había rey, no había dirección. Pues desde de todo esto, hermanos, hasta el día de hoy el ser humano hizo cosas, y debido a esta ignorancia, la gente prácticamente hizo lo que bien le parecía. Dio rienda suelta a sus pasiones, a los deseos de la carne. Eran bárbaros, había bárbaros, eran brutos, eran peor. Llegó el tiempo en que la humanidad, sin Dios, excepto el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel, Dios le dio leyes para cómo comportarse mientras no venía Jesucristo. Pero ¿qué de esa gente que no conocían de las leyes de Dios? Simplemente le daban rienda suelta a sus pasiones. Violaban mujeres, mataban niños. Era la ley del más fuerte. Se peleaban, era sangre, matazón. Borrachos a morir, ofrecían de idolatría a morir, ofrecían a sus hijitos al diablo, a sus dioses, los mataban, los sacrificaban. A adultos también hacían eso, los ofrecían para calmar a sus dioses. ¿De dónde sacaron eso? De la perversión de su corazón, porque no conocían de Dios. Inventó cientos de religiones con el propósito de llenar el vacío que quedó debido a la caída de Génesis capítulo 3. Inventó el ser humano cientos de filosofías, inventó muchos mitos con respecto a cómo comenzó a existir la humanidad. ¿Recuerdan? Ahí ustedes van a leer libros que dicen: bueno, el ser humano empezó así, que hubo un Dios y que tuvieron relación sexual y que salió esto y que el otro. Pura opinión humana. Empezaron a inventar cosas de cómo existió la humanidad, muchas ideas u opiniones con respecto a lo que sucede después de la muerte, etc. Pero los tiempos de ignorancia, ¿qué dice Dios?
ya se acabaron. Se acabaron los tiempos de ignorancia. Ahora Dios no pasa por alto la ignorancia de ningún ser humano, en especial aquellas personas que de una u otra manera han escuchado el mensaje de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Ya se acabaron los tiempos de ignorancia. Desde la perspectiva de Dios no existe razón para que el ser humano que Él mismo creó continúe en ignorancia con respecto a su existencia, con respecto a su creación, con respecto a su propósito, con respecto a su plan para la humanidad del día de hoy. Ya se acabó ese tiempo. No más ignorancia con respecto a cuándo comenzó la vida del ser humano. La Biblia enseña, Dios creó al ser humano. No más ignorancia con respecto, algunos con respecto al origen de la vida humana. Hermanos, los expertos, ¿okay? Los científicos expertos han llegado a decir cosas que honestamente, ¿de dónde las sacan? Que Dios creó la vida y al ser humano, al hombre, unos dicen del polvo de las estrellas. ¿Sabían eso, que somos polvo de las estrellas? Y a un científico, uno de los expertos, hasta dice, se burla, dice, olvídate de Jesucristo. Si las estrellas no hubieran muerto, tú no existirías aquí. Porque está convencido este hombre tan educado de que somos polvo de estrellas. Otros, ustedes saben que venimos de la popó de los dinosaurios. ¿Sabían que científicos han dicho eso? De ahí empezó la vida. La popó de dinosaurios, hermano, el ser humano. O somos resultados de, la vida empezó en las algas marinas. ¿Sabían eso? Hermano, no es broma y lo están diciendo los expertos, los que enseñan a nuestros niños, los que nos enseñan acerca del pasado. Pero para Dios no más ignorancia con respecto a esas cosas, no más ignorancia con respecto a la existencia del mundo espiritual. ¿Existe el mundo espiritual? Dios dice que sí. No sigas más siendo ignorante con respecto a eso. No más ignorancia con respecto a quién en verdad es Jesucristo. Ya no puede haber esa ignorancia. Él es el Hijo del Dios. Él mismo en esencia es Dios, que se hizo un ser humano y vino a redimir a la humanidad. No más ignorancia con respecto a cómo debes de portarte, cómo debe portarse el ser humano, qué moralidad vas a seguir. No puedes seguir siendo más ignorante. Ya no hay más ignorancia. Ya esa ignorancia ya pasó, porque Cristo ya vino a decir, hermanos, el comportamiento que Dios espera de cada ser humano. No más ignorancia con respecto a qué sucede después de la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? Pues yo no sé, pues dicen, no te creas lo que dicen. ¿Qué dice Dios? Ya dejemos la ignorancia, porque ya pasaron los tiempos de ignorancia. No hay razón para seguir ignorando qué sucede después de la muerte. No más ignorancia con respecto a la existencia del cielo y del infierno. No más ignorancia, ya se acabó la ignorancia. Ya vino el mismo Dios a decirnos si hay cielo y si hay infierno. No más ignorancia, hermano, con respecto a cuántos caminos hay para llegar a Dios. O si todas las religiones en verdad llevan a Dios. Porque eso es lo que algunos creen. Todas las religiones llevan a Dios, nada más con que sea sincero. En cierto sentido es verdad, porque todas las religiones llevan a Dios. ¿Sabían eso? ¿Me estoy contradiciendo? Bueno, todas las religiones que practiques, al final del día, vas a enfrentarte a Dios. Ahí vas a estar. Pero para ser juzgado. Y si rechazaste a Jesucristo, que no es religión, entonces ya está determinado eso. En ese sentido, todas las religiones llevan a Dios para ser juzgado por medio de Jesucristo. Pero no más ignorancia con respecto a si habrá o no un juicio final. No más ignorancia si en realidad esta tierra va a ser destruida con fuego. Nosotros ya sabemos la verdad. Leemos la Biblia, lo creemos. Y no tenemos por qué ignorar, no tenemos que estar dudando, ¿será que va a ser así? Yo no creo. Lee la Biblia, le crees a Dios, bueno, ya no debe de seguir ignorante con respecto a eso. No más ignorancia con respecto si en verdad Dios creará un cielo nuevo
y una tierra nueva donde estarán todos los que creyeron en Cristo Jesús. No más ignorancia. Los tiempos de ignorancia se han acabado. Dios los pasó por alto. Esos tiempos de ignorancia. Ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Y miren el versículo 31. ¿Por qué? Por cuanto Dios ha establecido un día en que Él juzgará al mundo justamente, con justicia. ¿Por medio de quién va a juzgar bien ese juicio del mundo? Por medio de Jesucristo, por medio de aquel varón a quien designó. Dios designó a su Hijo Jesucristo y por medio de Él Dios va a juzgar el mundo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios, o el único Dios vivo y verdadero que existe, el creador del ser humano, es el que ha establecido un día en que Él va a juzgar al mundo. Y al decir al mundo es a cada ser humano. Lo va a juzgar por medio de Jesucristo su Hijo. Y como lo he dicho con anterioridad, hermanos, esto no es una posibilidad. Esto es una declaración de Dios mismo para el ser humano. Dios te juzgará a ti, quien quiera que tú seas, por muy devoto y sincero que seas en cualquier religión. Recuerden, ninguna religión salva. El único que salva es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y si tú estás bien con Jesucristo, es decir, si estás en buena relación, en buenos términos con Cristo Jesús, obviamente esto es por medio del arrepentimiento, no hay razón para tener miedo al juicio de Dios. Relájate y vive tu vida para darle gloria al Señor. Disfruta esta bendición de vivir. Tienes paz, no hay condenación, cero condenación para todos los que están en Cristo Jesús. No vas a ser juzgado, vive para su gloria. Pero si estás bien o en buenos términos con Mahoma, con Buda, con María, con el Papa, con tu conciencia, entonces sí hay razón para que te preocupes del juicio, porque con toda seguridad serás juzgado por este varón quien Dios designó, y es Jesucristo. Jesucristo es el único que ha estado muerto 3 días y 3 noches y resucitó de entre los muertos. No se dice esto de Buda, no se dice esto de Mahoma, de María, ni de ningún líder en ninguna religión. Jesucristo en verdad resucitó de entre los muertos. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. La muerte, hermanos, no tenemos miedo a la muerte. Para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Resucitaremos con un cuerpo glorificado. No es una probabilidad, no es una posibilidad, no es una imaginación, no es un deseo nada más. Es una garantía que la garantiza el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y para concluir, vean, pero cuando oyeron lo de resurrección de muertos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron, hermanos? Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. No lo dejaron continuar. No quisieron escuchar. Dureza del corazón del hombre. Ese es el principal problema. No es falta de evidencias, sino es el corazón duro, rebelde del ser humano. Porque cuando oyeron lo de resurrección de muertos, ahora la Reina Valera, hermanos, dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero realmente no existe, en el texto original no está el artículo. Entonces, parafraseando diría, cuando oyeron lo de resurrección de muertos, esa palabra, esa expresión de resurrección de muertos, que los muertos resucitan,
Eso fue lo que dijeron, no, se empezaron a burlar, porque no creían tal cosa de que los muertos resucitan. Y eso es lo que la Biblia enseña. Los muertos resucitan. ¿No les da alegría, hermanos? Los muertos resucitan. Eso es verdad, y por medio de Cristo Jesús tenemos un nuevo cuerpo. Ese es el cuerpo resucitado que vamos a recibir. Un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Entonces es importante esa nota. Quería decirles que no es que ellos oyeron acerca de la resurrección de los muertos como los judíos creían. Todos los judíos creían en la resurrección de los muertos en el tiempo futuro, sino que cuando ellos oyeron lo de resurrección de muertos, es decir, el hecho que los muertos pueden resucitar, ellos no creían tal cosa, se comenzaron a burlar. Y el tiempo dice, se burlaban. No se burlaron en un punto nada más, sino se burlaban. Ese imperfecto, hermanos, es continuidad en el tiempo pasado. Se burlaban de ellos, se burlaban del apóstol Pablo cuando oyeron de que los muertos resucitan. Se burlaban como, obviamente, al burlarse de eso, ellos estaban tomando una posición como de Dios, ¿cierto? Como que sabían perfectamente que los muertos no resucitan. Y están haciendo un juicio basado en su creencia, en su imaginación. Se les presentó aquí la palabra de Dios, el Evangelio, pero ellos ya han creído, no existe tal cosa como resurrección de muertos. Y eso lo vemos el día de hoy también. Ya gente ya tiene un prejuicio doctrinal, un prejuicio, no creo en Dios, entonces se le habla de Dios y simplemente se ríe, porque ya hicieron una decisión. Y esto, a propósito, sucede en muchas cosas, con respecto a la autoridad de la Biblia, con respecto a matrimonio homosexual, con respecto al racismo, con respecto a todo. Lo vemos, hermanos, así es el ser humano. Ya decidió creer algo y para convencerlo de lo contrario, tiene que pisotear su orgullo y ser humilde para poner atención, y ser humilde para al menos considerar, tal vez estoy equivocado. ¿Y qué si estoy equivocado? ¿Y qué si esta persona está en lo correcto? Déjame escuchar más. Y expresa preguntas. Si tienes dudas, pues exprésalo, ¿cierto? Pero no nada más te empieces a reír y a burlarte por algo que tú ya decidiste creer. Espérate, haz preguntas. ¿Qué si estás tú equivocado? Y la otra persona de quien te están burlando es la persona que está en lo correcto. Pero esta gente no tuvieron la humildad para seguir escuchando al apóstol Pablo, y aparentemente se fueron, no lo dejaron terminar. Y el apóstol Pablo dice, versículo 33, así Pablo salió de en medio de ellos. Oh, pero miren lo precioso. Versículo 34, ¿qué dice? Pero algunos creyeron, gloria al Señor, juntándose con él, entre los cuales estaba ¿quién? Dice unos nombres, hermanos, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, o Pagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Unos se burlaron. Este es el patrón del libro de los Hechos, ¿recuerdan? Unos se burlan, unos se enojan, unos se van, unos no aceptan, pero otros aceptan a Jesucristo. Algunos se burlan y rechazan su salvación. Algunos sí creen y aceptan el regalo de Dios, que es Jesucristo. Cada persona que cree en Jesucristo, es decir, recuerdan su identidad y su obra, no irá a la condenación jamás, sino que resucitará a la vida con Dios por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Mi profesor, otra vez en su libro de Hechos, dice que Dionisio, tengo una nota que dice Dionisio el Areopagita, uno de los 12 jueces, era miembro del Supremo Concilio de Atenas, y según la tradición preservada en los escritos de otro historiador, Eusebio, en su historia eclesiástica, Dionisio llegó a ser el primer pastor
de Atenas. ¿No les parece tremendo, hermanos? Pues quiere el Señor realmente que la palabra de Dios nos anime. Sigue predicando el Evangelio, sigue hablando la verdad de Jesucristo. Pongamos atención a los niños, ¿cierto? Yo siempre digo, Señor, ¿quién? De aquí va a salir un pastor. De aquí que salgan misioneras. Imagínense unas niñitas que vayan a estudiar un seminario y que se vayan a predicar el Evangelio. Imagínense niños, hermanos, de aquí que acepten a Cristo y que sientan el llamado del Señor al ministerio para ser pastores. Gloria al Señor. Ora en tu corazón. Y papá y mamá, puede ser tu hijo, puede ser tu hija. Muestra a Jesucristo para que se anime más tu hijo. Recuerdan, si el papá y la mamá muestran un hipócrita del cristianismo, es muy difícil de que tu niño realmente quiera seguir las cosas de Dios. Pero confiemos en la gracia de Dios, porque aún con papás hipócritas que dicen que son cristianos y viven una vida contraria, aún así Dios en su gracia puede llamar a uno de esos niños. Con todo y el mal testimonio que puedan recibir, Dios es lleno de gracia y verdad. Amén, hermanos. Cierren sus ojos, voy a hacer una oración y vamos a quedar despedidos. Señor, gracias por estos versículos que escudriñamos, en los cuales reflexionamos el día de hoy. Padre, gracias porque es tu Espíritu Santo el que puede llegar al corazón, a la esencia de las almas, Señor. Yo confío en ti, Dios, y espero con todo mi ser que ninguna de las personas que escuchó esta predicación no sea salva. Deseo que todos, Señor, sean ya salvos, que ya hayan rendido su vida. Sin embargo, si hay alguien aquí que aún no lo hace, y me dirijo a ustedes, a todos a los que están aquí, si hay alguien aquí que aún estás posponiendo tu arrepentimiento y tu rendir tu vida a Cristo, lo puedes hacer hoy. Acuérdense que es la cosa más sencilla. Simplemente con un corazón sincero en tu mente y en tu corazón, dile: Señor Jesucristo, el día de hoy yo me arrepiento de mi incredulidad en ti. Y el día de hoy escojo creer. Señor, creo en ti. Creo lo que la Biblia enseña acerca de ti, Señor. Creo, Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios, que has venido y te hiciste un ser humano y moriste por mí, me perdonaste todos y cada uno de mis pecados, pasados, presentes y aún los del futuro. Y resucitaste para darme tu misma vida resucitada, una vida perfecta, una vida santa, una vida justa, una vida eterna, de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Tú me has dado tu vida el día de hoy, Señor, por medio de creer en ti. Gracias, Señor, te doy. Y dile gracias al Padre. Gracias, Padre, dile, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo el día de hoy. Dile: Padre, yo me he arrepentido y he aceptado a Jesucristo, tu Hijo. Lo recibo en mi vida. Creo todo lo que Él hizo por mí. Si alguien lo hizo con todo corazón, la Biblia enseña que realmente has pasado de muerte a vida. Y para aquellas personas que ya lo han hecho en el pasado, sin embargo, hay mucha enseñanza en esta palabra de Dios, en este pasaje que vimos, y que el Espíritu Santo hable conforme al propósito de Dios en tu vida. Gracias te damos, Señor. Hermanos, ahora que la gracia de Cristo Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos.